Mi propia hija me echó de mi casa gritando. La familia de mi esposo va a vivir aquí ahora, así que lárgate. Le pregunté. ¿Y a dónde se supone que vaya? Ella, con una frialdad que me heló la sangre, respondió. Vete al basurero. Así que me fui, pero con una sonrisa. Porque sabía que no era una huida, sino una retirada estratégica para poner en marcha mi plan. Y en menos de una semana, ellos lo perdieron todo, la casa, el dinero y la felicidad. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El teléfono sonó justo cuando terminé de lavar los platos del almuerzo. Ese timbre agudo rompió el silencio de la tarde en mi casa vacía, haciéndome dar un pequeño salto. Aún con las manos húmedas, me acerqué y vi en la pantalla el número de Charlotte. Mi corazón dio un vuelco, no me llamaba desde hacía 2 meses. Papá, su voz sonaba distinta, más dulce de lo habitual. Espero no interrumpir nada importante. Charlotte, cariño, no pude ocultar mi emoción. Tú nunca interrumpes. Es tan bueno escuchar tu voz. Se rió, pero había algo en esa risa, sonaba ensayada. Tengo una sorpresa para ti. Esta noche iremos a verte, Michael, yo y sus padres. Queremos conversar contigo. Dejé el paño de cocina a un lado. Mi mente de ingeniero empezó a calcular automáticamente. ¿Esta noche? ¡Qué maravilla! Hace tanto que no los veo. ¿Quieres que prepare la cena? Podría comprar ese vino que te gusta, el Pinot Noir de aquel pequeño viñedo que visitamos. No te preocupes por la comida, papá, su tono se volvió más firme. Solo prepárate para recibirnos a las 7. Es importante. Algo en su voz me hizo dudar, pero la soledad pudo más que mi cautela. Por supuesto, cariño. Me aseguraré de que todo esté perfecto. ¿Se quedarán a dormir? Puedo preparar las habitaciones de invitados. Ya veremos cómo va la noche, me cortó suavemente. Tengo que colgar, pero nos vemos a las 7 en punto. La llamada terminó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé con el teléfono en la mano, repasando sus palabras. Una sorpresa. Una conversación. Sonaba demasiado formal, pero quizá, después de todo, estaba lista para acortar la distancia que había crecido entre nosotros desde que su madre murió. Quizá, por fin, llegaría la reconciliación que tanto había esperado. Miré mi reloj, 2:45 de la tarde. Me quedaban poco más de 4 horas para preparar todo. De repente, la casa se sintió llena de posibilidades. Recorrí cada habitación con nuevos ojos, imaginando cómo las vería Charlotte. La sala necesitaba pasar la aspiradora. El baño, toallas limpias. Me moví con la precisión sistemática que me había acompañado en mis 40 años como ingeniero. Primero fui al supermercado de la avenida Cedar. El aire de marzo estaba fresco, anunciando la primavera, pero con el filo del invierno aún presente. Elegí un ramo de narcisos amarillos, sus flores favoritas desde niña, y una botella del Pinot Noir que había mencionado en Navidad. En la panadería encontré tartaletas de chocolate individuales, las mismas que me pedía insistentemente en nuestras escapadas de fin de semana a Powell's Books. Ya en casa, coloqué las flores en el jarrón de cristal de mi esposa, el que Charlotte siempre había admirado. La luz de la tarde, entrando por la ventana de la cocina, las hacía brillar como pequeños soles. Puse la mesa del comedor con la vajilla buena, esa que reservábamos para ocasiones especiales que cada vez eran menos. Mientras limpiaba la encimera, me descubrí tarareando, algo que no hacía desde hacía meses. La casa estaba diferente, como expectante. Saqué los viejos álbumes de fotos, pensando que podríamos mirarlos juntos. Charlotte con 5 años, con los dientes separados y sonriendo en su vestido amarillo. Charlotte a los 16, rodando los ojos a mi cámara pero sonriendo al final. Charlotte el día de su boda, radiante en seda blanca. Me detuve en esa última imagen. Michael estaba a su lado, apuesto en su smoking alquilado, pero su sonrisa siempre me había parecido hueca.
Sus padres, Robert con su sonrisa ensayada de hombre de negocios y Margaret con su perpetua expresión de desaprobación. Nunca me aceptaron del todo, yo, el simple ingeniero que se había hecho a pulso. Pero esta noche sería diferente. Esta noche seríamos familia. Me duché y me puse mi mejor camisa casual, la azul que Charlotte decía que resaltaba el color de mis ojos. En el espejo vi a un hombre que intentaba lucir más joven que sus 62 años. La esperanza iluminaba mi rostro. El cabello canoso, bien peinado. La expresión, optimista. A las 6:30 hice un último repaso. La casa olía a limpiador de limón y flores frescas. El vino reposaba en la aparador. Las tartaletas de chocolate esperaban en platos de porcelana. Todo listo para la sorpresa que mi hija había planeado. Me acomodé en mi sillón favorito, junto a la ventana, vigilando si aparecían faros en la calle Maple. La anticipación se sentía como la mañana de Navidad, esa deliciosa tensión de esperar que algo bueno ocurra. Afuera, las farolas empezaban a encenderse mientras caía el atardecer. Faltaban minutos para las 7. Escuché portazos de coche afuera. Me miré una última vez en el espejo del pasillo, alisando mi cabello. A través del vidrio esmerilado distinguí 4 siluetas acercándose a mi puerta. El corazón me latía con fuerza. Abrí antes de que pudieran llamar, con una sonrisa que esperaba fuera acogedora. Charlotte. Michael. Charlotte estaba en el umbral, con un abrigo negro que la hacía parecer de luto. Su rostro serio, distante. Sin sonrisa. Sin abrazo. Hola, papá. Su voz ya no tenía el calor de la llamada. Michael pasó delante de ella, con un fuerte olor a alcohol. Sus ojos inyectados en sangre, su mandíbula apretada con agresividad. Detrás, Robert y Margaret Miller se plantaron como guardias en la entrada, con sus abrigos caros. Pasen, pasen. Preparé la cena. Abriré ese vino que tanto les gusta. No nos quedaremos a cenar, interrumpió Margaret, entrando sin invitación y observando todo con mirada crítica. Tocó el jarrón de cristal de mi esposa con desdén. Flores baratas. Parpadeé, confundido. Son los narcisos favoritos de Charlotte. Papá, tenemos que hablar. Charlotte al fin me miró, pero sus ojos eran fríos como la lluvia de enero. Siéntate. Robert sacó su teléfono y empezó a fotografiar mi cocina, mi comedor. El clic de la cámara sonaba mecánico. ¿Qué está haciendo? Pregunté, atónito. Valorando la propiedad, respondió Margaret, como si fuera lo más natural. Se sentó en el sillón favorito de mi esposa, como si fuera suyo. Ahora la familia de mi hijo vivirá aquí, así que lárguese, dijo con tono cortante. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me aferré al respaldo del sofá. ¿Qué? No entiendo. ¿A dónde se supone que vaya? Esta es mi casa. He vivido aquí 30 años. La voz de Charlotte me atravesó como hielo. Vete al basurero, si quieres. Necesitamos esta casa. Michael dio un paso hacia mí. Su aliento, cargado de whisky, me golpeó en la cara. Ya hemos arreglado todo con la policía. No causes problemas. Clavé la mirada en mi hija, buscando en su rostro algún rastro de la niña que crié, de la mujer que amé sin condiciones. Nada. Me miraba como si fuera un extraño. Peor aún, como si fuera un estorbo. Charlotte, cariño, no entiendo qué está pasando. ¿Es por dinero? Si necesitas ayuda. Te vas esta noche, intervino Margaret con voz cortante, sin dejar espacio para discusión. Te damos 1 hora para empacar lo esencial. Sentí que las piernas me fallaban y caí desplomado en el sofá. Mi mente daba vueltas. En la mesa del comedor, la tartaleta de chocolate seguía intacta. El vino respiraba inútilmente en su decantador de cristal. Todo lo que había preparado con tanta ilusión ahora parecía burlarse de mí. Esta es mi casa, susurré. Robert Miller terminó de tomar fotos y guardó su teléfono. Ya no lo es.
Charlotte es nuestra nuera. Y la familia cuida de la familia. La ironía no se me escapó. Miré a mi alrededor. 4 décadas de recuerdos, la vida que construí junto a mi difunta esposa, el hogar donde cría a Charlotte con tanto amor, y ahora ellos estaban ahí, en mi sala, como invasores repartiendo mi vida. Volví a fijarme en el rostro de mi hija. Esa misma mujer que 6 horas antes me había llamado, que había hablado de una sorpresa y de tener una conversación, que me hizo creer, aunque fuera por una tarde, que yo importaba. Algo se instaló en mi pecho. No era rabia. No todavía. Era algo mucho más peligroso, cálculo. Está bien, dije en voz baja. El silencio se hizo pesado. Esperaban lágrimas, súplicas, desesperación. Las cejas de Margaret se arquearon. La postura agresiva de Michael titubeó un instante. Me levanté, fui al armario y saqué mi viejo maletín de cuero. Voy a empacar unas cosas. La tensión entre nosotros se estiró como un cable a punto de romperse. Ellos esperaban que me derrumbara, que suplicara, que me encolerizara. En cambio, me moví hacia mi habitación con la precisión metódica que me había acompañado durante mis 40 años como ingeniero. Saqué mi maleta gastada del estante del armario. El cuero estaba cuarteado, pero los cierres aún funcionaban perfectamente. Cada cosa en su sitio, cada elemento con un propósito. Está bien, me iré. Mi voz, sorprendentemente, sonó calma y medida. Pero recuerden algo, he sido ingeniero toda mi vida. Sé cómo construir cosas. Doblé mis mejores camisas con precisión mecánica. Y también sé cómo derribarlas. Charlotte se removió incómoda. ¿Qué quieres decir con eso? Levanté la vista por primera vez desde que llegaron y la miré directamente a los ojos. Nada, hija. Solo deseo que sean felices en su nueva casa. Desde la sala, la voz de Margaret se alzó, afilada y triunfante. Por fin está entrando en razón. Seguí empacando. Saqué del archivador los extractos bancarios, pólizas de seguro, la escritura de la casa, aunque ya no supiera qué utilidad tendrían. Junto a ellos, mis certificados de ingeniería y referencias profesionales, 40 años de documentación impecable. Charlotte se quedó en el umbral observándome trabajar. Quizá, en algún rincón de su conciencia, sintiera culpa. Pero cuando Michael la llamó desde la cocina, se dio la vuelta y se fue. Guardé para el final la fotografía de Ellen, tomada en nuestra cena de aniversario hace 3 años. Su sonrisa irradiaba un calor que parecía imposible en esta casa fría, ahora llena de extraños que compartían mi sangre. 20 minutos. Eso fue lo que tardé en empacar toda una vida. Pasé con la maleta por la sala. Mi familia, o mejor dicho, mi exfamilia, me observaba como buitres atentos a un animal moribundo. Robert había retomado las fotografías, ahora centrándose en las piezas más valiosas. Margaret ya estaba sentada en el sillón de Ellen, reacomodando los cojines a su gusto. Las facturas de servicios están a mi nombre, dije en voz baja. Tendrán que cambiarlas. Nos ocuparemos de todo, respondió Robert sin apartar la vista de su teléfono. Me detuve en la puerta y observé los rostros de quienes alguna vez amé, apoyé y por quienes sacrifiqué tanto. Charlotte evitó mirarme. Michael, tambaleante, se servía el vino que yo había abierto para celebrar. Margaret estudiaba la colección de cristal de mi esposa con mirada calculadora. Bueno, ajusté el agarre en el asa de la maleta. Supongo que esto es un adiós. Nadie respondió. El aire nocturno me golpeó el rostro con un frío punzante. Marzo en Portland todavía conservaba el último aliento del invierno, pero esa frialdad parecía despejarme la mente. Metí la maleta en el maletero de mi Honda, el coche que Ellen y yo habíamos comprado juntos hacía 5 años. Aún fiable. Aún cumpliendo su propósito. Conduje por barrios familiares que, de pronto, ya no me pertenecían. Pasé frente a la escuela primaria donde dejé a Charlotte incontables mañanas, frente al parque donde celebramos su graduación, frente al supermercado donde compré los ingredientes para la cena que ahora yacía olvidada.
El cajero automático brillaba con una luz blanca e implacable en el estacionamiento de una tienda 24 horas. Introduje mi tarjeta con manos firmes. Consulté el saldo de mi cuenta, mi pensión, la seguridad social. Décadas de ahorro cuidadoso. No era millonario, pero tenía más de lo que ellos imaginaban. El Sunrise Inn quedaba en una avenida comercial, a unos 15 minutos de mi antiguo vecindario. Un hotel económico, pero limpio. La recepcionista, una joven con ojos cansados, me registró sin hacer preguntas. Pago en efectivo para 3 noches. Habitación 237. La habitación olía a limpiador industrial para alfombras y tenía lo justo para sobrevivir. Cama individual, mesa pequeña, televisor, baño con toallas finas y jabones diminutos. Me senté en el borde de la cama y abrí mi portátil. Era hora de resolver un problema. La luz de la mañana entró filtrada por las cortinas finas del motel, dura y extraña. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego, el recuerdo de la traición de ayer me golpeó como un cubo de agua helada. Encendí el portátil y entré a mi banca en línea. Los números aparecieron estables en la pantalla. Pensión, seguridad social, décadas de ahorro. Suficiente para lo que necesitaba hacer. Luego accedí a la cuenta conjunta que Charlotte y yo habíamos abierto cuando tenía 16 años, su primera cuenta corriente. Mi nombre aún figuraba como cotitular. Ella probablemente había olvidado que existía. El saldo me arrancó la primera sonrisa en 24 horas. 30 años, di y di sin parar, murmuré en la habitación vacía. Es hora de recuperar lo que me pertenece. Cerré el portátil y me duché en el estrecho baño del motel. El agua caliente se sintió como claridad pura. No más confusión. No más sentimientos heridos. Solo precisión de ingeniero aplicada a un problema muy concreto. A las 9:30 ya estaba en los pasillos iluminados con fluorescentes de Techmart. La joven dependienta, con el cabello teñido de morado, apenas levantó la vista de su teléfono. Necesito un teléfono prepago, le dije. Algo básico. Y una laptop barata para viajes. Me condujo hasta la pared de electrónicos, señalando opciones con aburrimiento profesional. Escogí un sencillo teléfono de tapa y un portátil básico. Todo pagado en efectivo. Sin tarjetas. Sin rastro digital que me vinculara a Norman Ross. ¿Va a montar una oficina en casa?, preguntó mientras registraba la compra, intentando hacer conversación. Trabajo remoto, respondí. Consultoría. Casi la verdad. La oficina inmobiliaria estaba en una casa remodelada sobre Division Street. Sara Martínez, según su placa de escritorio, levantó la vista de la computadora con la sonrisa brillante de quien vive de comisiones. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Necesito un departamento modesto. Un dormitorio. Si es posible, con contrato mes a mes, me senté frente a su escritorio. Trabajo en línea, así que necesito buen internet. Sus dedos volaron sobre el teclado. ¿Rango de presupuesto? Le di una cifra que hizo que su sonrisa se ensanchara. No era una fortuna, pero era suficiente para resultar atractivo para cualquier arrendador. Tengo varias opciones. Este departamento en Hawthorne tiene internet de fibra óptica. Perfecto para trabajo remoto. ¿Cuándo podría mudarme? Hoy, si es posible. Parpadeó sorprendida. Eso es ambicioso, pero me gusta la gente ambiciosa. Déjeme hacer unas llamadas. 2 horas después firmaba el contrato para un apartamento limpio de un dormitorio, a tan solo 12 calles de mi antigua casa. Lo suficientemente cerca para vigilar, lo bastante lejos para evitar encuentros accidentales. Sara me entregó las llaves con eficiencia profesional. El Internet debería estar activo mañana por la mañana. ¿Algo más que quiera saber sobre el vecindario? Solo dónde encontrar buen café. Se rió y me recomendó 3 cafeterías a las que podía ir caminando. El departamento olía a pintura fresca y a alfombra industrial. Las habitaciones vacías resonaban con posibilidades.
Dejé la maleta en el dormitorio y puse mi nuevo portátil sobre la encimera de la cocina. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas limpias, iluminando partículas de polvo que danzaban como pequeñas ideas tomando forma. Encendí la laptop y comencé a hacer listas, recursos disponibles, plazos necesarios, información pendiente, objetivos de la fase 1. Afuera, Portland vibraba con la rutina de la gente común. Adentro, yo comenzaba a construir algo extraordinario, algo que ellos nunca verían venir. Saqué mi teléfono viejo y busqué los datos de Charlotte, su número del trabajo, el celular de Michael, la dirección de la familia Miller, que ahora era mi antigua dirección. Tanta información. Tantas vulnerabilidades. Troné los nudillos y comencé a escribir. El miércoles por la mañana me recibió con la misma precisión metódica que siempre apliqué a mis proyectos de ingeniería. Durante la noche, mi apartamento se había transformado en algo parecido a un centro de operaciones. 4 carpetas Manila estaban perfectamente alineadas en la mesa de la cocina, cada una con un nombre: Charlotte, Michael, Robert, Margaret. Abrí la computadora y comencé a anotar lo que ya sabía. La dirección del trabajo de Charlotte, sus lugares favoritos para almorzar, sus rutinas predecibles. El sitio de construcción donde trabajaba Michael y sus patrones después del trabajo. La dirección temporal de los Miller, que no era otra que mi antigua casa. Pero quedaban vacíos. Necesitaba detalles, puntos débiles, zonas de presión. El jueves por la noche me encontré tomando un ginger ale en la barra del Riverside Casino. La camarera, una mujer parlanchina llamada Linda, con raíces grises asomando en el cabello, mantenía la conversación tan fluida como las bebidas que servía. «Ese tal Michael viene mucho por aquí», dije, señalando hacia las mesas de blackjack donde mi yerno se encorvaba sobre las cartas. «Oh, sí», Linda siguió mi mirada. «Ha perdido bastante dinero en las últimas semanas. Dice que pagará cuando venda una casa». Bebí un sorbo de ginger ale, observando los gestos cada vez más desesperados de Michael mientras sus fichas desaparecían. Parece bastante seguro de esa venta. Más le vale, por su bien. Linda bajó la voz, cómplice. A algunos de los tipos que le prestan aquí no les gusta esperar, si me entiende. Michael se levantó tambaleante de la mesa, el rostro enrojecido por el alcohol y la frustración. Le tomé fotos desde lejos con el zoom de mi nueva cámara. Imágenes claras de su estado, su comportamiento, su compañía. Evidencia. El viernes por la mañana lo seguí hasta su lugar de trabajo en el centro, Henderson Development, una empresa mediana con oficinas en un edificio de cristal sobre la Tercera Avenida. A las 11:30 salió, aparentemente para un almuerzo prolongado. No iba solo. La mujer, de unos 30 años, cabello castaño rojizo, vestía un traje sastre que delataba un sueldo bastante más alto que el de Michael. Caminaban muy cerca, su mano tocándole la espalda de forma demasiado íntima para ser amistad. Los fotografié desde el otro lado de la calle, el lenguaje corporal, la mano de ella en su brazo, el beso que le dio antes de separarse en su coche. Más evidencia. Esa misma tarde fui a la oficina del registro del condado de Multnomah. Los registros públicos revelaron, con fría precisión, el alcance del desastre financiero de Robert Miller, una inversión fallida en una cadena de restaurantes, deudas fiscales por $43,000 y una licencia comercial suspendida por impago de tasas estatales. Los Miller no solo estaban desesperados, se estaban ahogando. De vuelta en mi apartamento esa noche, extendí las fotos sobre la mesa de la cocina junto a documentos impresos y notas escritas a mano. Deudas de juego de Michael y promesas sobre ingresos de la venta de la casa. Su aventura con una mujer con mucho que perder si se hacía público. Los problemas fiscales y la licencia suspendida de Robert. La dependencia absoluta de Margaret del ingreso, ya comprometido, de su esposo. Cada carpeta contenía ya suficiente munición para destruir por completo a su respectivo dueño. Me recosté en la silla, estudiando la evidencia con satisfacción de ingeniero. Puntos estructurales localizados. Debilidades críticas detectadas. Los cimientos de su victoria sobre mí tenían muchas más grietas de las que imaginaban.
Mi teléfono vibró. El viejo, el que aún tenía el contacto de Charlotte. Era el momento de comenzar la demolición. El sábado por la mañana, mi mente trabajaba con la misma claridad metódica que aplicaba a cualquier problema de ingeniería estructural. Extendí de nuevo los archivos sobre la mesa. Esta vez no para analizarlos, sino para planificar la secuencia de acciones. Charlotte primero, la presión financiera crearía un pánico inmediato. Robert después, una investigación gubernamental absorbería sus escasos recursos. Michael en tercer lugar, sus deudas y su aventura me daban múltiples puntos de ataque. Y Margaret al final, su dependencia absoluta la haría caer cuando los demás colapsaran. A las 10:30 estaba sentado frente a David Ortiz, gerente de sucursal del First National Bank, el mismo donde Charlotte y yo abrimos su primera cuenta corriente hace 18 años. Quiero modificar los permisos de acceso a esta cuenta conjunta, le dije, deslizándole la documentación. David revisó los papeles con eficacia profesional. Estos cambios se harán efectivos de inmediato, señor Ross. Usted quedará como titular principal y se requerirá su aprobación para retiros importantes. Perfecto. Avíseme de cualquier intento de acceso. ¿Desea establecer un límite específico para el cotitular? Sí. Máximo $200 diarios. Cualquier cantidad mayor requerirá mi aprobación por escrito. Charlotte descubriría las restricciones la próxima vez que intentara pagar el alquiler o hacer la compra. El pánico sería inmediato y total. Después de almorzar, me encontré en la oficina de James Parker, abogado. Sus diplomas cubrían una pared entera, como certificados de competencia, lo cual me resultó tranquilizador. He invertido $23,000 en mejoras en esa casa durante los últimos 5 años, le expliqué, mostrándole los recibos que había guardado meticulosamente. Techo nuevo, refuerzo de cimientos, remodelación de cocina, todo documentado. James revisó los papeles con la minuciosidad que justificaba su tarifa por hora. Usted tiene derechos legales sobre esta casa, señor Ross. Ha invertido una cantidad significativa tanto en la compra como en las mejoras. Excelente. Pero antes, quiero que ellos mismos se den cuenta de su error. Levantó la vista de los documentos, con una chispa de curiosidad en su mirada profesional. ¿Qué quiere decir con eso? Se quedaron con mi casa pensando que yo era indefenso. Prefiero que descubran por sí mismos lo equivocados que estaban, antes de que tome acciones legales. Es un enfoque interesante, pero su posición legal es sólida para actuar cuando lo decida. Perfecto. Me pondré en contacto cuando llegue el momento adecuado. Mi última parada fue el edificio del Departamento de Hacienda de Oregón, en Commercial Street. La funcionaria, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado, recibió mi sobremanila sin mostrar interés alguno. Presentación anónima sobre posibles irregularidades fiscales, indicaba. Sí. Robert Miller, empresario, confirmó ella mientras revisaba el contenido. Documentación de ingresos no declarados, deducciones cuestionables y licencias comerciales suspendidas. Selló el sobre y lo colocó en una bandeja marcada como investigación requerida. La burocracia gubernamental se encargaría del resto con su propia precisión metódica. De regreso a mi apartamento, a las 5 en punto, me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía, pero la ocasión merecía un brindis. Tras la ventana, las luces de la noche en Portland comenzaban a encenderse, como pequeñas promesas de lo que vendría. Las primeras jugadas ya estaban en marcha. Charlotte descubriría las restricciones en su cuenta en pocos días. La investigación fiscal de Robert comenzaría en cuestión de semanas. Las deudas de juego de Michael seguirían creciendo con intereses. Abrí la laptop y comencé a redactar la siguiente fase. El lunes por la mañana llegó con la puntualidad que había planificado. Mi teléfono vibró con una notificación del banco. Alguien había intentado acceder a la cuenta restringida. En realidad, varios intentos. La hora, 10:47 de la mañana. Charlotte acababa de descubrir su nueva realidad. Serví café y abrí la banca en línea.
El registro de actividad mostraba 7 intentos fallidos de acceso en 15 minutos, 2 llamadas al servicio de atención al cliente y una solicitud urgente de revisión, todas denegadas, tal como lo había previsto. El teléfono sonó a las 11:23. Era Charlotte. Dejé que saltara al buzón de voz y luego escuché su mensaje con la satisfacción de un ingeniero viendo funcionar un mecanismo perfectamente calibrado. Papá, soy Charlotte. Hay un problema con nuestra cuenta. El banco dice que has restringido el acceso. Por favor, llámame enseguida. Esto tiene que ser un error. La segunda llamada llegó a las 11:41, más desesperada. Papá, ¿dónde estás? No puedo pagar el alquiler. No puedo comprar comida. Mi tarjeta fue rechazada en la cafetería delante de mis compañeros de trabajo. Por favor, lo que sea que esté pasando, tenemos que solucionarlo ya. Preparaba el almuerzo cuando la tercera llamada sonó. Su voz se quebró apenas en la palabra ayuda. Por la tarde, aparentemente había llamado a Michael. Mi equipo de escucha, un dispositivo sencillo que había colocado cerca de la ventana de su dormitorio durante una visita de reconocimiento, captó fragmentos de la conversación a través de las viejas paredes de la casa. El dinero de papá está bloqueado. La voz de Charlotte tenía el filo cortante del pánico real. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? La respuesta de Michael llegó arrastrada por el alcohol de la tarde. Tranquila, cariño. Encontraremos la forma. Quizá podamos vender algo de la casa. Esto no puede ser una coincidencia. El banco dice que el acceso lo restringió el titular de la cuenta. Eso significa que papá hizo esto a propósito. ¿Tú crees que tu padre? No, él no sabría cómo hacer algo así. Sonreí. La subestimación de Michael sería mi mejor aliada en las semanas siguientes. El correo llegó a las 3:30. Entre las facturas y la publicidad había un sobreoficial del Departamento de Hacienda de Oregón dirigido a Robert Miller, a la dirección de su negocio. La investigación fiscal había comenzado, activada por mi denuncia anónima. A las 4:15, el teléfono de Charlotte sonó. Escuché la conversación a través del dispositivo mientras ella caminaba por la cocina de mi antigua casa. Robert, soy Charlotte. Tenemos un problema, en realidad, varios. Su voz sonaba cansada. El pánico se había transformado en una determinación sombría. La oficina de impuestos quiere auditar tus registros comerciales. Y papá nos ha bloqueado el acceso a la cuenta bancaria. La respuesta de Robert llegó con incredulidad. Eso es imposible. Tu padre no tiene ese tipo de autoridad. El banco no está de acuerdo. Dicen que es el titular principal y que puede restringir el acceso cuando quiera. Hubo una larga pausa. Después, la voz de Robert, mucho más baja. ¿Dónde está tu padre ahora? No lo sé. No responde el teléfono. Su antigua vecina dice que no lo ha visto desde el día desde que se fue. Otra pausa. Charlotte, ¿en qué nos metimos aquella noche? Ella se dejó caer en la silla de la cocina, la de Ellen, y escuché el crujido de la madera vieja a través de mi dispositivo. Empiezo a pensar que lo hemos subestimado gravemente. El miércoles por la mañana trajo la precisión meticulosa de la fase 2. Coloqué las fotos comprometedoras de Michael sobre la mesa de la cocina como si fueran pruebas en un juicio. 12 imágenes nítidas de mi yerno con su colega pelirroja, frente a su edificio de apartamentos, en su coche, en un restaurante del centro durante lo que deberían ser horas de trabajo. A su lado, documentación de sus deudas de juego, recibos del casino, testimonios de camareros, un patrón de irresponsabilidad financiera que se remontaba a meses. 2 sobres esperaban listos para ser enviados, uno a Recursos Humanos de Henderson Development y otro a Charlotte, a su oficina. A las 10, el supervisor de Michael revisaba un informe anónimo sobre los problemas de apuestas de un empleado y su uso cuestionable del tiempo de trabajo, fotos de Michael bebiendo durante el almuerzo, documentación de sus deudas, testigos que aseguraban que prometía pagar cuando vendiera la casa. Henderson Development se enorgullecía de su fiabilidad y valores familiares. Michael se había convertido en un riesgo. A las 11:30,
mi dispositivo captó la llamada nerviosa de Michael a Charlotte desde el aparcamiento de Henderson. Me han despedido. Su voz se quebraba a través del equipo de vigilancia. Así, de repente, alguien les envió información sobre mi vida personal. La respuesta de Charlotte llevaba el filo de alguien al límite. ¿Qué tipo de información? Fotos mías en el casino, declaraciones de gente diciendo que debo dinero. Dijeron que soy un riesgo para la reputación de la empresa. Michael, apenas podemos comprar comida. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin tu sueldo? Pero esa conversación se interrumpió cuando el cartero llegó a la oficina de Charlotte. 2 horas después, mi dispositivo captó un diálogo muy distinto. Sé de tu aventura, Michael. La voz de Charlotte se había vuelto mortalmente fría. Quiero todo, la mitad de lo que nos queda. Charlotte, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Las fotos no mienten, Michael. Has estado viéndote con otra mientras yo intento mantener unida a esta familia. Cariño, estaba desesperado. El juego se me fue de las manos y ella solo quería. Michael vaciló. Después de lo que le hicimos a mi padre, y ahora esto. Eres igual que él. La voz de Charlotte sonó cargada de desprecio. Una decepción. La ironía no se me escapó. Mi propia hija comparando a su marido infiel con el padre al que había traicionado, sin darse cuenta de que ese padre estaba orquestando la destrucción de su esposo. La voz de Michael se volvió suplicante. Esto no puede ser una simple coincidencia. Primero, tu padre bloquea el dinero. Luego pierdo mi trabajo. Ahora aparecen estas fotos. Alguien nos está haciendo esto. ¿Quién se tomaría tantas molestias como para querer destruirnos? El silencio que siguió fue hermoso en sus implicaciones. Incluso a través de mi equipo de escucha, pude percibir el instante exacto en que la realización empezó a instalarse. Tu padre, susurró Michael finalmente. Echamos de casa a un hombre que pasó 40 años aprendiendo a resolver problemas metódicamente. La risa de Charlotte no tuvo nada de humor. Papá no podría organizar ni una fiesta de cumpleaños, mucho menos un plan de venganza elaborado. Entonces explícame cómo nuestra vida entera se derrumbó en una sola semana. Cerré mi portátil y me serví una copa de vino para la noche. Michael estaba roto, tanto en lo profesional como en lo personal. Charlotte enfrentaba la ruina financiera y el colapso matrimonial al mismo tiempo. Ambos empezaban a sospechar el verdadero alcance de su error. Mañana comenzaría la fase 3. El viernes por la mañana llegó con la misma previsibilidad de los principios de ingeniería. Sabía que vendrían por mí ese día, desesperados, coordinados, convencidos de que la intimidación lograría lo que la planificación no había conseguido. Organicé mis documentos legales en pilas perfectamente alineadas sobre la mesa de la cocina. Extractos bancarios, recibos de inversión en la propiedad, correspondencia de mi abogado. Todo legítimo. Todo defendible. A las 10:30 llegó el golpe en la puerta. El oficial Davis estaba en el umbral con la expresión cansada de quien atiende un caso doméstico más. Detrás de él, en el coche patrulla, pude ver a Margaret Miller con el rostro endurecido por la expectativa de victoria. Señor Ross, hemos recibido una denuncia contra usted. Su tono era profesional, pero cargado de escepticismo. La familia dice que los ha estado amenazando y que quieren que los deje en paz. Abrí la puerta de par en par y señalé la documentación perfectamente ordenada. No he infringido ninguna ley, agente. Solo estoy protegiendo mis derechos legales como titular de una cuenta y como inversor en una propiedad. Davis examinó la correspondencia bancaria, las cartas de mi abogado, los recibos de inversión. Su expresión pasó de la preocupación oficial a un leve fastidio. Todo esto parece legítimo. ¿Exactamente de qué lo acusan? De restringir el acceso a mi propia cuenta bancaria. De consultar a un abogado sobre mis inversiones inmobiliarias. De reportar posibles irregularidades fiscales a las autoridades competentes. Le entregué la tarjeta de James Parker. Puede verificarlo todo con mi representante legal. 20 minutos después,
El oficial Davis entregaba su veredicto a Margaret Miller. No había evidencia de actividad delictiva. No había base para una orden de alejamiento. No había protección policial para personas que enfrentaban las consecuencias legítimas de sus propias decisiones financieras. Aquello arruinó su mañana. Esa misma tarde, Margaret se dedicó a ir de puerta en puerta por mi antiguo vecindario en una campaña unipersonal de destrucción social. «Ese hombre es peligroso», la escuché decirle a la señora Patterson a través de mi equipo de vigilancia. «Está amenazando a nuestra familia y quiere quitarnos la casa». «¿Ha hecho algo ilegal, Margaret?», preguntó la señora Patterson con tono neutral. «Bueno, no». «Entonces quizá deberías hablar con él directamente en lugar de involucrar a todo el vecindario». El resto de sus intentos tuvo el mismo resultado. Vecinos que me conocían desde hacía décadas no se dejaban convencer de que el tranquilo Norman Ross se hubiera convertido, de la noche a la mañana, en una amenaza para la comunidad. Para las 3 de la tarde, Robert Miller había pasado a la vigilancia profesional. Rick Stone, detective privado, estacionó su sedán sin distintivos frente a mi edificio con la sutileza de alguien acostumbrado a casos de fraude de seguros, no a operaciones de venganza metódicas. Lo fotografié desde mi ventana, anotando su matrícula y el teleobjetivo que había montado para vigilar el edificio. Amateur. Yo había anticipado investigaciones profesionales desde el día que me mudé a este apartamento estratégicamente ubicado. Su presencia, de hecho, simplificaba mis siguientes pasos. Que documentara mi rutina, ir al supermercado, a la biblioteca, a las cafeterías. Que gastara el poco dinero que le quedaba a Robert Miller en una vigilancia que revelaría absolutamente nada ilegal. Mi teléfono vibró con un mensaje de James Parker. La familia intentó presentar una denuncia por acoso. Fue desestimada por falta de pruebas. Todas sus actividades siguen dentro de los límites legales. Perfecto. Estaban entrando en pánico, tal como había calculado. Y enemigos desesperados cometen errores previsibles. La familia Miller demostraba ese principio de ingeniería de forma impecable. Su contraataque coordinado no había conseguido nada, salvo confirmar que no entendían en absoluto la situación. Yo no era un pariente enfadado reaccionando con impulsos emocionales. Yo era su oponente sistemático. Y la fase 3 estaba a punto de dejarlo claro. El sábado por la mañana me desperté con un peso inesperado. Me senté, rodeado por las pruebas de mi victoria absoluta, extractos bancarios que demostraban el bloqueo de Charlotte, fotografías que documentaban la destrucción profesional de Michael, notificaciones de investigación fiscal sobre el imperio de Robert. Todo lo que había planeado había funcionado con precisión de ingeniero. Entonces, ¿por qué me sentía vacío? Mientras organizaba el archivador, encontré un sobremanila que había olvidado empacar, cartas de Ellen, escritas durante nuestra breve separación hace 40 años, cuando discutimos por la intromisión de su madre en nuestro matrimonio. Abrí la primera carta con manos que recordaban mejor su caligrafía que el sonido de su voz. Mi querido Norman, escribió con su trazo cuidadoso, la ira nos lleva a hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Sé que quieres demostrarle algo a mi madre, pero probar que tienes razón no nos hará felices a ninguno de los dos. Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. Ellen siempre había visto a través de mis soluciones de ingeniero para llegar al problema humano que había detrás. Incluso cuando estaba furiosa conmigo, nunca perdía de vista lo importante. Leí carta tras carta, cada una impregnada de su suave sabiduría sobre los conflictos familiares y el perdón. En una de ellas escribió: Norman, la venganza nunca hace feliz a nadie. Pero la justicia sí merece ser buscada. Hay una diferencia entre hacer que paguen y hacer lo correcto. Hacer lo correcto. La frase resonaba en mi cabeza mientras conducía hasta el cementerio Riverside. La tumba de Ellen descansaba bajo un viejo roble, con una lápida de granito sencillo que resumía 37 años de matrimonio. No había vuelto desde el funeral, 6 meses atrás, pero ese día necesitaba más su guía que mi orgullo. ¿Qué harías tú, cariño? Pregunté a la lápida, sintiéndome tonto pero también desesperado.
¿Los perdonarías o lucharías por justicia? El viento movió las hojas del roble. Por un instante creí escuchar su respuesta. No era nada sobrenatural, solo recuerdos tan vívidos que parecían conversación real. Ya ganaste, Norman. Saben que no pueden intimidarte. Saben que te subestimaron por completo. Pero destruirlos no traerá nuestra casa de vuelta, ni curará el egoísmo de Charlotte. Pasé los dedos por su nombre grabado en piedra. Los he destruido por completo. Pero no se siente como una victoria. Mi memoria me regaló su risa suave. Porque no eres un destructor, cariño. Eres un constructor. Has pasado 40 años resolviendo problemas, creando soluciones, no eliminando obstáculos. La luz de la tarde se filtraba entre las ramas, calentando el granito bajo mis dedos. Ellen siempre había tenido razón en estas cosas. Ella me había visto con más claridad de la que yo mismo me veía. La diferencia entre mi mente de ingeniero y mi corazón de padre. Hay una diferencia entre hacer que paguen y hacer lo correcto, susurré, repitiendo sus palabras de aquella carta. Esa noche, ya en mi apartamento, volví a desplegar mis documentos legales sobre la mesa de la cocina. Pero esta vez no estaba planeando otra destrucción sistemática. Estaba diseñando un tipo diferente de solución, una que restaurara la justicia sin requerir venganza. Encendí la laptop y comencé a escribir un documento muy distinto, una carta a James Parker sobre la acción legal legítima para recuperar mi propiedad. La fase 3 seguiría demostrando la diferencia entre ellos y yo, pero lo haría de una forma que haría sentir orgullosa a Ellen. El lunes por la mañana llegó con la claridad que me había dado la guía de Ellen. Organicé mi documentación en 3 pilas perfectamente ordenadas: registros de inversión en la propiedad, pruebas financieras y documentación de posibles delitos. Todo legítimo. Todo sistemático. Todo legal. A las 9:30, estaba sentado frente a la detective Sarah Johnson en la oficina de policía de Portland. Revisó mis materiales con la minuciosidad profesional de alguien que había visto muchas disputas familiares terminar en lo penal. Señor Ross, usted tiene pruebas suficientes para presentar cargos criminales, dijo, estudiando los documentos fiscales de Robert Miller. Fraude financiero, evasión de impuestos y potencial conspiración para defraudarlo en sus inversiones inmobiliarias. Le entregué las fotografías de las actividades de juego de Michael. Quiero justicia a través de los canales legales, no venganza personal. Sus cejas se arquearon ligeramente. La mayoría de la gente en su situación estaría gritando por sangre. Mi esposa me enseñó la diferencia entre hacer que la gente pague y hacer lo correcto. La detective Johnson inició la investigación de inmediato. A las 11 se emitieron órdenes de arresto contra Robert Miller por evasión fiscal. El enfoque metódico que había servido para mi campaña privada ahora servía a la justicia legítima a la perfección. La audiencia judicial de urgencia se celebró a la 1. La jueza Williams, una mujer de carácter firme en sus 50, revisó mi documentación de inversión en la propiedad con eficacia profesional. El señor Ross invirtió $23,000 en mejoras a esta residencia durante 5 años, explicó James Parker ante el tribunal. Tiene derecho legal como copropietario. La jueza examinó los recibos, las facturas de los contratistas y los extractos bancarios. La vivienda se devuelve a su legítimo propietario. Los demandados deberán desocuparla en un plazo máximo de 48 horas. El golpe del mazo resonó como una solución de ingeniería encajando en su lugar. A las 3 se entregó la orden de desalojo. Observé desde la acera cómo el ayudante del sheriff le daba la notificación oficial a Margaret Miller. Su rostro pasó por la misma secuencia de emociones que había visto 2 semanas atrás: sorpresa, ira, cálculo desesperado. Pero esta vez no se enfrentaba a un ingeniero agraviado, sino al peso completo de la autoridad legítima. Charlotte salió de la casa, mi casa, con una maleta, moviéndose de forma mecánica, como alguien en shock emocional. Michael la siguió, con la mirada hueca de un hombre que había perdido todo por sus propias decisiones. Cargaron el coche en silencio. Sin discusiones, sin amenazas,
sin intentos desesperados de manipulación. Solo la aceptación silenciosa de quienes finalmente se topan con las consecuencias que no pueden evitar. A las 5, crucé el umbral de mi casa por primera vez en 2 semanas. El lugar se sentía distinto, no porque ellos lo hubieran cambiado, sino porque yo lo había cambiado todo. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina igual que aquel primer día, cuando Charlotte me llamó con su sorpresa. Pero ahora iluminaba una justicia recuperada por los cauces correctos, no una venganza ejecutada a través de destrucción metódica. Tomé el jarrón de cristal de Ellen de la mesa del comedor. Había sobrevivido intacto a su ocupación, así como mi sentido del bien y del mal había sobrevivido a mi breve descenso a la venganza. Mañana, Charlotte tendría que enfrentarse a sus propias decisiones y aprender a reconstruir una vida sin depender de un dinero que nunca le perteneció realmente. Esa noche, estaba en casa. El viernes por la mañana llegó con la tranquila satisfacción de la justicia bien servida. Me detuve en el umbral de mi casa, restaurada legalmente, con una sola maleta y 30 años de dignidad reivindicada. El cerrajero había terminado su trabajo la tarde anterior. Estas eran mis llaves ahora, legal y moralmente. La familia Miller había dejado pruebas de su apresurada salida. Envases de comida en el fregadero, revistas esparcidas por la mesa de centro, la costosa crema facial de Charlotte olvidada en el baño. Habían tratado mi hogar como un hotel temporal, sin entender que estaban ocupando la vida de otra persona. Pasé la mañana borrando sistemáticamente su presencia. No por rabia, sino con la precisión metódica que Ellen habría reconocido. El enfoque de un ingeniero para la restauración, evaluar daños, priorizar reparaciones, ejecutar la solución. La tarde trajo cerraduras nuevas, un sistema de seguridad y flores frescas para el jarrón de cristal de Ellen. La casa empezaba a recordar a quién pertenecía. A las 3, sonó mi teléfono. Era el número de Charlotte. Papá. Su voz carecía por completo de la confianza arrogante que le escuché 3 semanas atrás. ¿Podemos hablar? Pensé en colgar. Luego recordé la lección de Ellen sobre la diferencia entre justicia y crueldad. Estamos hablando. Yo me equivoqué. Las palabras salían a trompicones, como confesiones arrancadas de heridas profundas. Todo se está desmoronando. Michael ha vuelto a beber. Los Miller me culpan del arresto de Robert. Perdí mi trabajo porque no puedo concentrarme en nada. Lamento escuchar eso, Charlotte. ¿De verdad? La pregunta me tomó por sorpresa, desnuda en su honestidad. ¿Lo lamentaba, o simplemente me satisfacía que las consecuencias hubieran llegado tal como las planeé? Sí, lo lamentaba. Lamentaba que se hubiera llegado a esto. Sí. Lo siento. Lo siento porque hayamos llegado hasta aquí. Papá, perdóname, por favor. Sé que te hice daño, pero sigo siendo tu hija. El silencio entre nosotros se estiró como los 18 días desde la última vez que me llamó papá. Charlotte, el perdón es una cosa. La confianza es otra muy distinta. Tú tomaste tu decisión cuando me echaste de mi propia casa. Ahora vive con ella. No puedo sobrevivir sin mi dinero. Has sobrevivido 34 años aprendiendo a depender de mí para todo. Ahora aprende a depender de ti misma. Papá, por favor. Durante 30 años te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi corazón, mi casa, y en cuanto te resultó conveniente, lo tiraste todo por la borda. Hice una pausa, mirando cómo la luz de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina. Eso me enseñó algo valioso sobre lo que estaba protegiendo. La línea quedó en silencio, salvo por su respiración. Adiós, Charlotte. Colgué. Esa noche abrí una botella de buen vino, el que había estado guardando para una ocasión especial, y me senté en la silla favorita de Ellen. La casa se sentía distinta, no solo porque había borrado la presencia de la familia Miller, sino porque ahora contenía algo nuevo, respeto propio, restaurado por los cauces legítimos. Ellen, dije en voz alta, al salón vacío, lo hice bien. La justicia prevaleció. Casi pude oír su suave risa,
sentir su aprobación en los crujidos familiares de nuestra casa, acomodándose a nuestro alrededor. El oponente sistemático se había convertido en algo mejor, un hombre que aprendió la diferencia entre ganar y tener razón. Afuera, Portland seguía con su vida habitual. Adentro, yo comenzaba a planear qué construir después.